Hola, buenas noches. Mi nombre es Comando. Soy yo estudio la carrera en sistemas de la Universidad Mayor de Panamá. En esta ocasión vengo a presentar lo que es un proyecto de electrónica analítica, el cual es de alternativa por temperatura. Durante este proceso les enseñaré cómo se hará paso por paso el sistema de alarma, cuáles son los que se necesitan para crear el sistema de alarma. Y todo será realizado en un emulador conocido como Leadway o Linkware, como se lo tenga. Yo lo estoy usando de forma portable, se lo instala directamente en su máquina y empezar. Esta simulación del sistema de alarma, como pudieron ver luces parpadeaban únicamente, pues, esto sucede que cuando el programa detecta lo que es una altas temperaturas o de temperatura, se alta y desciende. En este caso, un poco de luz en al momento de la alarma, si se encuentra la temperatura sube demasiado, la alarma caso contrario, tiene variaciones de leyes se apaga. Ella prácticamente la metodología como lo que es funciona prácticamente al momento de que la alarma de temperatura tenemos algo que es crear proyecto. Es simulador lo que es bueno, le da lo que es una lista de componentes a utilizar y por supuesto cuál será el esquema para poder formar. Entonces, tenemos un sistema activo por temperatura. Utilizaremos donde tenemos los componentes y tenemos varios voltajes, donde el voltaje prácticamente es comunicación con todo este transistor se va directamente al ambiente que regula la temperatura y que activa al momento de la temperatura, prácticamente se le va a hacer. Tenemos mi conductor acá de forma de Dios, donde este tendrá comunicación con un amplificador operacional por los temas de la temperatura que se había comentado. Acá tendremos resistencias en la que podrá circular, se podría decir, la corriente que lleva el circuito. Tenemos un transmisor, que esto es lo que genera las temperaturas, y tenemos un potenciómetro que va a dar la fuerza para que la corriente pase. Este es el esquema que se utilizará y la forma en que se conecta para que pueda acceder y activar ese sistema. La lista de componentes a utilizar sería corrientes. La resistencia 1 que tendrá un valor de 17 ohmios, la resistencia 2 tendrá un valor de 12 kiloohmios, la resistencia 3 tendrá 15 ohmios, la resistencia 1 kilo y la resistencia 5 que tendrá 2 ohmios. Para la resistencia también utilizaremos lo que es el circuito operacional, dos voltajes con puntas de voltaje que tendrá 12 voltios que generar la energía y otro voltaje de voltios que nos hará tierra. Tenemos un metro de 22 kilos que nos dará para casi toda dentro del circuito. Y así eso puede asimilar óptimamente cada potencia que esto se activa. Tenemos lo que es el transistor PNP, la conexión entre el generador y el red. Y claro, que es el voltaje, ¿verdad? Tendremos Dios que nos ayuda. A veces se regula la alarma. Es un SPT para que el arranque al momento de que la sube demasiado, entonces se activará
tenemos y con el sistema nos va a crear prácticamente el circuito para la luego simulador que es igual acá plasmaremos lo que es muy con la ocupación de tercero componente. Entonces, me voy a la paleta de funciones de la galería donde tengo los componentes que voy a practicar lo que trae de todos los conectores, de todos los los operadores lógicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo las han adaptado son sin resistencias? La resistencia podemos en una que se llama compuesta. Aquí tenemos que son resistencias. Utilizaremos que son cinco resistencias. Dos, y resistencias. Ya como las cinco resistencias tenemos el valor de resistencia. Y la componente nos dice, la resistencia 1 tendrá un valor de 47 y la resistencia 12 kilómetros. De la resistencia damos doble que nos dice o esta ventana emergente y le doy 47. Para que los usamos un para y nos dejan aquí le damos el valor de 40. La resistencia 2 tiene el valor de 2. Hacemos bien el 2 y cuando tiene aquí, entonces doble. La resistencia tendrá 15 ohmios, la resistencia 4 tendrá 1 ohmio y la resistencia 5 12 kiloohmios. La resistencia 3 tendrá ohmios. Anteriormente era de 15 kiloohmios, pero no puede ser resistencia 4 1 ohmio y resistencia 5 de kiloohmios. Entonces, al alimentador, la resistencia valor de 15 ohmios, la resistencia 4 la de por 5, la resistencia 5 con valor de 12 kiloohmios. Verificamos en la y está bien. Entonces, un multiplicador de la y voltaje. Leemos nuevamente la galería y en galería nos vamos a lo que es grados. Nos carga posiblemente no lo vemos y nos vamos a entonces aquí está el círculo sin tres todos los que utilizan variación proyectos, pero utilizaremos lo que es el amplificador total. Necesitamos prácticamente lo que son voltajes, eso lo llamamos la trompeta, donde vamos a usar el voltaje range igual de 9 0 para enviarle el valor a la a 12. Y aquí ya tenemos nuevamente lo que nos un potenciómetro de 22 kiloohms. Un modulador potenciómetro en esta carpeta de input. Acá tenemos utilizar los valores que tenemos observación. Un observador de 100 kiloohms pasa sentido y de manera que tenemos el que vamos a utilizar para mi valor que es solo de luego que prácticamente lo como
relativo, como no se valora la carga perdiendo la resistencia. Tenemos el componente lo que es el potenciómetro y es el transistor. Necesitamos transferir un diodo. Bueno, el transistor lo vamos a hallar en que es emisores que tenemos la posibilidad de encontrar el transistor no tiene este ya tenemos prácticamente un único es red. Para encontrarlo tenemos los componentes que se encuentran en esta carpeta. Atención, lo que es iluminación a ser vivo. Todas las cosas un negocio que es RP, ya tenemos prácticamente los componentes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 3 componentes. Y si acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 componentes. Ya tenemos prácticamente los componentes. Ahorita aprenderemos a crear el diagrama en el que tiene acá. Entonces, diría en la esquina superior izquierda del número y abajo se encontraría lo que es la resistencia 47 ohms y el nos vamos a tenemos a ver por potencia solamente tenemos prácticamente la primera. Igualmente en los segundos sables tenemos la resistencia y la resistencia y los en la amplificación. Entonces tenemos resistencia y resistencia amplificador que está. Luego nuevamente y vemos que tenemos la resistencia 3 de 15 ohmios, la resistencia 4 de 1 kilo ohmio que hace referencia al amplificador y tenemos lo que es el diodo. Entonces tenemos resistencia 3 que se queda de esta forma, resistencia 4 que con esta forma, con esta opción de acá podemos rotarla y nos da vuelta para ponerlo en relación a esto. El diodo lo jalamos un poco para acá, la resistencia lo haremos un poquito más para acá, subiremos esto acá y ahí estaremos. Ahorita lo que nos hace falta sería poner lo que es, en este caso, RL, los dos voltajes y lo que es el transistor. Entonces, el transistor iría de esta forma acá, en referencia. El voltaje 12 iría arriba, pero como está de este lado, le daremos vuelta. Lo correremos más para acá. El voltaje 0, de igual manera, le daremos vuelta. Y lo correremos para acá. RL iría de esta forma acá, casi pegado al semiconductor. La resistencia lo subiremos un poco más. Y prácticamente ya tenemos ordenado lo que son los componentes dentro del emulador. ¿Qué nos hace falta? En este caso lo que nos hace falta es conectar los componentes. Hacer la conexión entre sí. Tiene la opción de que al momento de acercarse a un componente, se nos muestra lo que es un punto y unas flechas, que es forma del pin. El pin al momento de jalarlo, cada componente tiene un pin. Entonces ahí es donde hacen conexión. El pin 12 lo vamos a conectar directamente con este. Y como este está a la misma altura, no los conecta. Lo podemos bajar un poquito más para que vean.
Este igual lo vamos a bajar. Entonces, lo que haremos es conectar todas las piezas correspondientes. Este se conecta con este y lo moveremos para acá para que haga línea. Tendremos acá el conductor y nos conectará acá, está muy bajo, entonces lo bajaremos más y veremos si ahorita sí nos conecta. Ahí está. Nos hizo la conexión. Ahorita prácticamente lo que haremos es ver nuevamente la conexión. Vemos que el amplificador se conecta con la resistencia 2 en el polo positivo y en el polo negativo con la resistencia 1. Entonces, nos vamos al emulador y la resistencia 2 desde el polo positivo se va a conectar y esta se conectará con esta, pero está muy baja, la subiremos para que nos queden en línea. Bajaremos un poquito más, bajaremos un poco más, no nos conectó. Eliminaremos esta, lo subiremos acá y este nos hará referencia acá. Vamos a bajar más y para que nos quede cabal. Y ahí lo tenemos. Esto lo correremos para acá para que esté en orden. Nos dice también que tendremos que conectar la resistencia 5, tanto a lo que es el voltaje 0 y conectarlo directamente en el punto del amplificador operacional. Entonces, lo conectaremos a esta otra resistencia, pero lo correremos un poco para que ella nos conectó y este nos conecta para acá abajo. Y de igual manera, la resistencia 2 se conectará y el amplificador los vamos a conectar los dos puntas que se quedan sueltas, en el pin 7 y el pin 4, a la corriente 12 y a la corriente 0, que es parte del voltaje. Entonces nos conectará esto acá, este nos conectará acá y este nos conectará acá. Ya que llevamos prácticamente la mitad del circuito armado, nos regresaremos a lo que es el diseño. El diseño nos dice que el amplificador se conectará a la resistencia 4 y esta resistencia 4 se conectará al transistor. De igual manera, la resistencia 3 se conecta al transistor y se conecta a lo que es la línea de voltaje que lleva 12 voltios, ¿verdad? Y nos quedaría prácticamente la conexión del transistor con la línea del voltaje también. Entonces, esto nos conectará acá, esto nos conecta acá, esto correremos para acá, un poquito más, para que nos quede en línea, conectamos acá, el diodo de igual manera irá en este punto, el relé nos irá acá, este nos conectará a lo que es esto, y este nos conectará acá. Lo que nos hace falta prácticamente es conectar al relé, el transistor, y el diodo irá conectado al punto de la conexión entre el relé y el transistor, y nos hará también conexión a lo que es el voltaje en cero, de igual manera que el relé. Entonces, RL, vamos a correr por acá, algo pegado, RL irá conectado acá, el diodo lo jalaremos acá y nos conectará a este punto. Estos dos irán conectados acá y prácticamente ya tenemos armado lo que es el circuito. Acá lo tenemos en las pestañas de normal, de voltaje en niveles, de las ocurrencias que se pueden ocurrir, de todas las similitudes en niveles y las cuestiones. Estas dos pestañas nos servirán prácticamente para ver la simulación de esto conforme pase la energía.
Acá tenemos los niveles, acá no nos aparece por el motivo de que no lo hemos corrido. Al momento que los corramos aquí nos muestra los niveles. Y cómo puede subir y bajar los niveles, cómo pueden cambiar al momento de que se mide la temperatura. Nos iremos a lo que es esto. Entonces, aquí tenemos prácticamente lo que es la simulación de todo nuestro circuito. Lo que sucede en este caso es de que si nos damos cuenta, todo está conectado, pero ¿qué pasa? No pasa nada porque todavía no hemos dado la activación del circuito. Entonces no tiene ninguna fuente en donde le pase la energía ni la corriente. Al momento que le damos aquí para simular, nos muestra que como el voltaje tiene 12, nos tira una corriente de salida y aquí una corriente de entrada, en donde aún no pasa nada por el motivo de que todo está apagado. El potenciómetro que tenemos acá le daremos un porcentaje para que no se eleve y nos permita transcurrir la energía. Acá tenemos lo que es el termistor que nos permitirá medir la temperatura y hacer variaciones. Acá al momento de subirlo, si se dan cuenta, nos va cambiando acá las conexiones, estaba en rojo, se pasa en verde porque está pasando las energías, está subiendo y bajando. Y como subió bastante y bajó, pues quería medio activar. Acá será un poquito tardado el motivo porque sí tendría que estar jugando prácticamente con esto para que me logre activar la alarma porque no me la detecta a menos que la temperatura esté variando. Acá tenemos nuevamente lo que es el otro circuito que yo les había hecho, donde aquí me conecta de otra forma. Yo aquí, si no estoy mal, creo que tengo una mala conexión. Ahorita veré. No, acá es al red. Entonces, el diodo nos hace referencia y al subir y bajar nos tendría que cambiar de temperatura. Al ir jugando, yo creo que tengo una conexión. Ahorita veremos. Creo que debo quitar esto de acá y lo conectaré directamente a lo que es esta fuente. Un punto de conexión acá para ver si es ese error que nos permite. No creo que sea esto, porque aquí no nos hace referencia. Sí, y bueno, acá tener una conexión. Esta conexión iría directamente al relé. El momento de activarlo, como ya tenemos aquí la temperatura, aquí iremos jugando con la temperatura hasta el momento que nos active. Como les había comentado, la activación es un poco tardada porque tiene que tener rangos elevados de temperatura para que nos active esto. Como les había hecho la simulación en este circuito anterior donde le tengo otras conexiones para ver diferentes oportunidades de variación. Acá al momento que nos active la temperatura y todo el asunto, lo que hace es que el relé nos cambia de posición. Esto de acá se nos mueve y ahí es donde nos logra activar la temperatura. Como les había comentado, es un poquito tardado porque tiene que ver varios cambios de temperatura y ahí está, nos ha activado la alarma. Acá nos activó la alarma y esto es lo que hace la simulación, que nos activa la alarma por temperatura porque las temperaturas fueron variando. En este caso, que fue el que creamos, acá nos dice que no nos pasa nada, pues prácticamente tenemos una conexión, ¿no? Que sería esta, donde haremos referencia acá. Nos iría así, como lo tenemos en el circuito que ya creamos. Prácticamente lo único que nos falta acá
Solo lo vamos a ver. Porque en línea recta. Ahí está. Sí, como es directamente a este punto, entonces este es lo que tenemos acá. Y el yo lo haremos más para acá. Como les comentaba, esto es cuestión de estética, cada quien lo puede hacer de su forma. Yo porque me gusta prácticamente hacerlo un poco más atractivo visualmente, donde esté más ordenado. Y me gusta esa idea de hacerlo así. Y todo encaje y se mire más bonito estéticamente, ¿verdad? Y todo sea así más simple. Y acá está. Si se dan cuenta, este circuito es el mismo que tenemos en esta otra opción. Lo mismo prácticamente. Tendría que funcionar igual, moviendo temperaturas, cambiando, simulando, jugando. Al final nos activa el sistema de alarmas con el cambio de temperaturas que se hacen en la elevación de altas temperaturas y bajas temperaturas, porque nos hace la similitud de que, un ejemplo, en una hornilla, cuando uno enciende la llama la puede disminuir uno y la puede aumentar. Y el cambio de temperatura se va generando. Tenemos un sensor de calor en la parte de arriba que se activará al momento de que esta temperatura se eleve demasiado. Al momento de que se salga de control la temperatura y se podría decir que se eleve demasiado, eso genera que el sensor de calor se active. Entonces, la alarma, dependiendo del tipo de alarma que tengan, puede ser que sea una alarma que prácticamente lo que haga es que solo suene, tenga un aviso y tenga una bocina, un buzzer. En este caso, yo no le agregué el buzzer, pero sí se le puede agregar para que suene. Puede ser eso, o pueda que por el sensor de calor genere lo que es eh, una activación de alarma de agua. Un ejemplo, que empiece a regar agua para apagar el fuego o cuestiones similares. Como le digo, este sistema se puede utilizar para variación de lo que ustedes necesiten. En este caso lo creamos desde cero, paso a paso. Y este es el sensor porque aquí ya nos activó la alarma por la temperatura. Y eso es todo lo que se tendría que hacer. Esto es de parte del simulador para que no se vean fallos dentro del circuito y uno tenga correspondiente la idea de dónde colocar cada pieza, qué es lo que llevaría y cómo poder crearla. Este es el proyecto de sistema de alarma, el cual se va a activar por temperatura. Espero les haya gustado. Fue un gusto poder estar con ustedes en el momento de la creación y enseñarles paso a paso cómo se puede generar este sistema y cómo se puede utilizar. También la lista de componentes que requiere. Alarmas hay infinidad de alarmas, cada alarma es distinta, lleva diferentes componentes porque es dependiendo de lo que ustedes quieran generar. En este caso generamos el sistema de alarma por activación, por la temperatura, y esos son los componentes que se necesitan para hacer un sistema de alarma por temperatura. Espero les haya gustado, para mí fue un placer. Mi nombre es Eric Obando, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Esto es para el curso de Electrónica Analógica. Este es el proyecto mío. Fue un placer. Gracias.